Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí en el coloquio virtual estudiantil de ciencia de datos. Tenemos el día de hoy al actuario José Eduardo Lozas García, quien nos va a dar la plática Marketing Mix Modeling. Y bueno, se los presento. José Eduardo es actuario de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Cuenta con una certificación en Big Data como estrategia de negocios en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, ITESUM, así como un diplomado de Administración Integral de Riesgos en Riskmatics. Además, cuenta con diversas certificaciones por parte de la Society of Actuaries, SOA. Cuenta con 7 años de experiencia liderando equipos de analítica y riesgos, experiencia en el desarrollo de equipos de trabajo de alto desempeño, habilidades para el análisis de datos y consecución de objetivos, negociación, orientación a logros, sentido crítico y analítico de la información. A José Eduardo le interesa el conocimiento en todas sus formas, desde las matemáticas y las ciencias exactas hasta la ciencia de datos, la programación, la filosofía y las humanidades. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Él es parte del grupo Coppel y bueno, la conferencia, como les comentaba, es Marketing Mix Modeling. Adelante, José Eduardo, gracias. Perfecto, muchas gracias, María del Pilar. Pues bueno, quisiera comentar, en primer lugar, dar un agradecimiento a Limas y al programa de la licenciatura de Ciencia de Datos por el espacio y del mismo modo al Departamento de Cultura de Crédito y Ciencia de Datos. ¿Okay? La intención, señores, el día de hoy, pues es que les cuente un poco acerca de qué son los Marketing Mix Models y cómo son utilizados en la industria del retail, ¿vale? La manera más sencilla de entender el retail es, pues, entenderlo como aquel sector económico dedicado a proveer bienes y servicios a consumidores finales, ¿vale? Entonces, me parece que se puede ver en pantalla a continuación, ¿cierto? Sí, ya se ve la presentación. Venga. El hilo que vamos a seguir el día de hoy tiene 7 puntos, para ello tenemos pues una agenda. Comenzaré ahora sí que desde el principio, insisto, la intención es plantearnos de manera simple y coloquial en primera línea cuál es la problemática, qué es lo que nos hace investigar todo esto. En segundo lugar, pues ponernos en situación desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista del negocio, qué es justamente la problemática que de repente puede existir en un departamento, concretamente dentro de una organización. Posteriormente les iré hablando acerca de pues qué tipo de modelos, cómo funcionan, cuáles son sus naturalezas, cuáles son las variables a explicar, las variables que vienen explicando estas otras, etcétera, un poquito más desde el punto de vista técnico, para pasar al tema de la selección del modelo, en donde igual les comentaré pues cuáles son los drivers que regularmente se usan para hacer este tipo de modelos aquí en Grupo Coppel y dentro de la industria. Finalmente, pues bueno, tenemos una serie de conclusiones, comentar que en esta parte todo lo vamos a aterrizar en situación de negocio, con lo cual me gustaría que desde un principio, ahora sí que nos lleváramos bien entendido el tema de la problemática para poder decir al final del día en qué culmina la toma de decisiones según el output de un modelo, que en este caso pues va a estar respaldado con toda la batería de ciencia de datos, ¿no? Y explicar aquí que esto va a ser demasiado integral. Explicaré ahora sí que desde el principio, desde que obtenemos el tema de los datos hasta propiamente cómo podemos desplegar y poner en producción un modelo, ¿vale? Para esto, me gustaría comentarles que pues por aquí tenemos la herramienta del chat para estar haciendo preguntas y respuestas, o bien el tema de levantar la mano. No hay ningún problema con el tema de interrumpir. Ahí al final del día yo voy a estar muy enfocado en ver la pantalla con las filminas correspondientes. Entonces, cualquiera que sea la opción que a ustedes les convenga, pues adelante, ¿vale? Con toda confianza. ¿Ok? Pues bueno, como seguramente ustedes han escuchado y en la gran infinidad de problemáticas de negocio con las cuales en ocasiones queremos resolver mediante ciencia de datos, estas comienzan con una pregunta, ¿no? Concretamente, en esta ocasión tenemos una pregunta orientada a un departamento de mercadotecnia. Los departamentos de mercadotecnia básicamente lo que hacen pues es destinar, realizar una alocación precisa de los medios publicitarios que a continuación ayudan a posicionar una empresa, ¿no? Tales como el tema de los periódicos, el tema de la televisión, los anuncios publicitarios
en exteriores, lo que de repente vemos en las paradas de autobuses, etcétera, ¿vale? Y hay cierta hipótesis que acapara en gran medida pues a todo el mercado, que es de toda esta gran bolsa que yo tengo como presupuesto a continuación, sé que gran parte de esa bolsa, gran parte de mi presupuesto que hoy por hoy genero, seguramente sí me va a afectar en temas de venta, pero una gran parte de esa misma bolsa, de ese presupuesto, seguro no va a tener un retorno sobre la inversión. De tal suerte que desde el punto de vista matemático, en lo que vamos a estar interesados es en saber, oye, ¿cuál es la parte del presupuesto que a continuación sí me está sirviendo para generar, pues quizá más venta, generar nuevos clientes, etcétera, etcétera, ¿no? Por aquí les voy adelantando que de esto se trata pues un poquito el problema, ¿no? Saber cuál es la efectividad publicitaria de un departamento de mercadotecnia que al final opera demasiados medios, ¿ok? Y bueno, poniéndonos un poquito en situación, me gustaría comentarles que existe pues un ecosistema muy diverso de medios publicitarios. Los primeros que les voy a presentar son los medios online. Seguramente navegando dentro de Facebook, dentro de YouTube, dentro de Google, en algún momento hemos visto alguna publicidad, algún banner que de repente nos arroja como sugerencia de compra algún artículo, un artefacto o algún servicio a contratar, ¿no? Tal es el tema, por ejemplo, de todo lo que vemos en Facebook, de todo lo que vemos en Google, de todo lo que vemos en las redes sociales como Instagram. Estos son conocidos como medios online. Básicamente todo lo que tiene que ver con publicidad digital. Aunado a esto, existen, digamos, medios un poquito más tradicionales. Estos son propiamente los medios offline. Y estos, como les comenté hace un momento, son más del estilo como el radio, como la televisión, como los periódicos, etcétera. ¿Ok? El día de hoy nos vamos a estar concentrando en la medición de medios más bien tradicionales, donde no sabemos justamente cuál es el tracking que debe seguir un cliente para poder decir, oye, de repente un cliente escucha la radio y resulta que cierto número de días después va a realizarme una compra. ¿Ok? Es una problemática de negocio demasiado compleja desde el punto de vista en el que no hay manera de rastrear propiamente cuál es el efecto publicitario que puede llevar a que un cliente nos compre, ¿no? A que un cliente visite quizá una tienda, nos visite en la página de internet, etcétera, ¿vale? Y esto es, insisto, para ponernos un poquito en situación, ¿ok? Ahora, este tipo de modelos de marketing mix modeling, lo que van a buscar, lo que están buscando, es básicamente que nosotros les demos una variable objetivo, en este caso y a efectos simples, lo vamos a hacer sobre el tema de las ventas, es decir, el número de unidades o el número de pesos que nosotros como tienda estamos vendiendo. Y esto lo va a considerar como una variable a predecir, ¿no? Es nuestra variable objetivo. Aquí poniéndonos a tono, naturalmente lo estoy verbalizando de este estilo y de este modo para que, bueno, nos vayamos dando cuenta que al final a lo que vamos a llegar pues va a ser en un modelo de regresión, algo que ocupemos para predecir, ¿ok? Dicho esto, pues bueno, ya sabemos cuál es la variable que queremos predecir. Lo que nos interesa a continuación es saber cuáles son las variables que voy a introducir a la licuadora para poder obtener un valor estimado sobre el tema de las ventas, ¿ok? Y para ello tenemos 4 drivers. 2 de ellos ya los comenté. El primero de ellos es el tema de los medios online. Es decir, yo me voy a fijar en qué tanta inversión estoy desembolsando a continuación por los anuncios que pongo en Facebook, que pongo en Instagram, que pongo en YouTube, en Bing, etcétera. Asimismo, me voy a fijar en las inversiones, en qué tanto tiempo tengo prendidas campañas en periódico, en televisión, en radio, en exteriores, etcétera. ¿Ok? Como al final del día, este tipo de modelos lo que sugiere es poder determinar el comportamiento de las ventas, no solamente por los factores que tenemos en mercadotecnia, sino por algunos otros factores como variables estacionales también. En este caso vamos a considerar temas, por ejemplo, como la Navidad, como el regreso a clases, el tema, por ejemplo, de vacaciones, el tema de Semana Santa, etcétera. Y finalmente vamos a considerar pues una serie de variables de contexto adicionales. Nuestra venta seguramente por el sector en el que nos encontramos, eventualmente no solamente estará gobernada por el tema estacional,
sino que también hay una serie de indicadores, por ejemplo, los indicadores de competidores, los indicadores macroeconómicos, por ejemplo, tema ahí de lo que pueda venir del sistema económico, de estados financieros, quizá de nuestros principales competidores, etcétera. También es información que nosotros vamos a estar incrustando dentro de este modelo, ¿ok? E insisto, como hace un momento lo comenté, al final del día tenemos una variable objetivo, que en este caso es venta, y concretamente si eso lo canalizamos a pesos, pues va a ser una variable continua, porque los pesos de venta, explicada a través pues de estos hechos semánticos, medios online, medios offline, variables estacionales y variables de contexto. Por eso digamos que es con lo que necesitamos formarnos para poder determinar un modelo que explique propiamente la venta a través de estos fenómenos. ¿Okay? De manera concreta, hace un momento lo verbalicé, y ya esto como una licuadora, ¿no? Tenemos una serie de variables explicativas de distintas naturalezas que vamos a pasar por esta licuadora que es el Marketing Mix Model para poder determinar pues el fenómeno de algún KPI de interés. En el esquema anterior les comentaba que tradicionalmente viene siendo la venta, pero pues podemos ocupar quizá otro enfoque, ¿no? Esto va a ser imperativo a la hora de saber qué queremos medir, dado que un enfoque podría ser, vamos a medir el tema de la venta, otro enfoque podría ser, vamos a medir el tema de clientes, el tema del número de préstamos que damos, etcétera, etcétera. Va a depender mucho del KPI de interés. Y lo he verbalizado de este modo, dado que cambia demasiado el enfoque y el matiz que nosotros le demos con respecto a las variables explicativas según el fenómeno. Seguramente para el tema de venta, la parte macroeconómica es fundamental, pero bien para el tema, o un tema mejor dicho, como recordación o número de clientes, este deja de serlo, o igual sigue siéndolo, ¿no? Pero propiamente lo que va a gobernar qué variables están entrando al modelo, cuántas y de qué calidad, con qué periodicidad, con qué profundidad y con qué granularidad, va a depender propiamente del KPI de interés. Les adelanto que este tipo de modelos, por cómo funciona, se trata de un modelo que mide todas estas variables de manera diaria. Es decir, vamos propiamente a vigilar cuáles son nuestras ventas de manera diaria, vamos a revisar propiamente qué indicadores ofrecen una disponibilidad luego de manera diaria, y si no están de manera diaria, pues bueno, veremos la manera de transformar pues toda esta serie de variables de tal suerte que al final del día puedan ser utilizadas con una pulverización como la ocupa pues nuestra variable objetivo. Hay una serie de análisis previo pues que hay que ir haciendo para ver qué es lo que vamos a estar ingresando. Y para contarles un poquito acerca de cuál es ese camino, cuál es ese flujo, pues a continuación tenemos un roadmap, ¿ok? Que desde el punto de vista de negocio, pues como ya lo he dicho, lo primero es lanzar una hipótesis sobre la mesa, ¿no? Entonces, recapitulando, aquí el departamento de mercadotecnia ha venido y nos dice, oye, yo necesito saber cuál es la efectividad publicitaria que tengo sobre cada uno de mis medios. Es decir, yo hoy sé que invierto un peso en radio y luego no sé cuántos pesos o cuántos centavos o cuántos miles de pesos me trae propiamente esa inversión que yo estoy proponiendo. Eso es pregunta número uno. Y pregunta número dos es, dado que ya lo estoy haciendo, no sé si eventualmente esto es lo que necesito, el mix que yo necesito para garantizar pues un retorno óptimo. Entonces, esta serie de preguntas es justamente el momento en el que un departamento de ciencia de datos debe ir a sentarse a platicar con una unidad comercial para que le externe propiamente cuál es la problemática de negocio, se empape, ¿no? Tenga una inmersión lo más precisa posible y hablen los mismos idiomas, los mismos lenguajes, para que al final del día, cuando el departamento de ciencia de datos tenga un dominio sobre el lenguaje y la jerga técnica que ocupa el área comercial, pues le pueda ayudar. Difícilmente vemos que un departamento de ciencia de datos pueda ayudar a una unidad de negocio si no comprenden o no están jalando hacia el mismo lado, ¿vale? Entonces, ese sería el punto número uno. Como punto número dos, y aquí digamos que me gustaría hacer hincapié en que es sucesivo y tiene que ser en este orden, el siguiente tema es el tema de la recolección de los datos. Regularmente, y es muy común, más común quizá de lo que pensemos, estas hipótesis, pues siempre seguramente que las hay. Sin embargo, cuando le preguntas a una unidad de negocio, oye, suena bastante buena tu hipótesis y es un proyecto que seguramente puede tener algunos insights pues muy importantes para la compañía. Sin embargo,
va a ser disruptivo tener los datos disponibles. ¿A qué me refiero con esto? A que en muchas ocasiones los departamentos comerciales tienen estas hipótesis y están pues muy interesados en comprobarlas. Sin embargo, la cantidad de datos que tienen almacenados, si es que los tienen almacenados para ser verdaderamente precisos, pues bueno, habrá que valorar si tienen la profundidad que se necesitan para ser integrados dentro del modelo. Para ponerlos un poquito en situación, en este modelo concretamente de Marketing Mix Model, estamos hablando de un modelo end-to-end en donde, igual les comento, teníamos facturas o un nivel sobre los datos de facturación que no se dejaban integrar al modelo. Es decir, no existía ni siquiera una tabla consolidada en donde con profundidad, segmento, temporalidad e importes pudiéramos decir, oye, yo voy a partir de este insumo y voy a comenzar a explotarlo, voy a empezar a hacerle filtros, a pulverizar esta información para luego que esto se hable con una variable objetivo que es venta. Entonces, esta parte de recolección de los datos viene siendo muy importante y generalmente acapara una gran parte dentro del punto de vista temporal sobre la dimensión de un proyecto, ¿no? En el mejor de los casos podría acaparar quizá un 30, 40%, pero luego podría ser más. Ya les digo que luego puede derivar en bastante tiempo según la naturaleza de los datos, pero mientras los tengamos disponibles, seguro que podemos comenzar a trabajar, ¿vale? En el punto número 3, quisiera mencionarles pues la parte de la ingeniería de características. Toda vez que tenemos un arreglo tabular, una forma de explotar los datos, quizá en una serie estructurada de información en donde tenemos pues nuestros vectores de influencia y nuestra variable objetivo, muy difícilmente de manera cruda, al ingresarlos dentro de esta metodología, dentro de este tipo de modelos, pues estos datos nos hablan. Seguramente que hay que realizarles pues una serie de transformaciones para que estos pues se vuelvan variables influyentes. Variables influyentes dentro del punto de vista de la significancia que puedan mostrar, de la potencia estadística, del nivel predictivo que luego puedan llegar a comprobar, con algunas pruebas, por ejemplo, de evidencia, con algunas pruebas de información, estas se vuelvan más potentes y puedan dejarle el mayor de sus valores al tema propiamente del modelo, ¿vale? Toda esta parte se conoce como el tema de ingeniería de características, que también viene acaparando un buen tramo de un proceso de ciencia de datos completo, ¿vale? Y ahorita, pues bueno, vamos a entrar más a detalle a ver cuál es la ingeniería de características que ocupa este tipo de modelos, ¿vale? El siguiente punto es el tema de modelado. Aquí, pues bueno, toda vez que asumimos una organización lo suficientemente buena dentro del punto de vista de que tenemos variables formidables para que puedan entrar a nuestros modelos, pues entonces ahora sí nos ponemos creativos, ¿no? Bueno, tenemos ahí en R, tenemos ahí en Python, pues una serie de rutinas con las que empezamos a realizar bastantes pruebas. Regularmente, pues lo que se hace es probar muchos modelos para luego compararlos, ver cuál es el performance. En esta parte abriré el tema de análisis de resultados para ver, número uno, qué modelo, cuál de estas reglas que hemos generado le hace sentido al negocio. Y número dos, como esto es un tema de compensación, pues también vamos a estar interesados en que este modelo sea formidable dentro del punto de vista estadístico, ¿no? Que tenga nuestros indicadores que definimos previamente con el sustento verdaderamente estadístico que se merece. En este modelo, que ya les adelantaba que es de un modelo predictivo, pues a saber, ocupamos varias métricas con el tema de las estadísticas T, F, el tema de la R cuadrada, los mapes, los midapes, etcétera. Todo esto para validar la consistencia que a futuro va a tener el modelo para poder decir, ok, lo voy a usar con certeza porque sé que este modelo me ofrece estabilidad y además se habla bastante bien con el negocio, ¿vale? Ahora, hace un momento les comenté el tema de que hay que fijarse en un driver, hay que fijarse en un indicador propiamente de negocio, ¿ok? Y para ello, en el indicador que ahorita nos vamos a fijar, pues les traigo un ejemplito. Este ejemplito se basa básicamente en un indicador que se llama ROI, el Return on Investment, y lo que hace este indicador es fijarse en el número de unidades que nosotros tenemos invertidas y compararlo contra el número de unidades en pesos de venta que nosotros podemos atribuir por medio del modelo, ¿vale? Es concretamente la formulita que a continuación vemos, ¿vale?
A efectos prácticos, pues le hemos puesto cifras a esto. Vamos a suponer a continuación que tenemos una venta incremental, ¿ok? Que podemos atribuirle a cierto medio, en este caso 180,000 pesos de venta, ¿vale? Vamos a suponer que por el radio o por la televisión o por el medio que ustedes más deseen, tenemos a continuación una venta incremental de 180,000. Si adicionalmente nosotros suponemos que para generar esa venta de 180,000 hemos desembolsado 150,000 pesos, pues lo primero que hay que hacer es mostrar cuál es la diferencia. Ok, hemos ganado 180,000 pesos, pero sin embargo invertimos 150,000. Es decir, la cantidad que verdaderamente hemos recuperado, pues básicamente es la diferencia, que son 30,000 pesos. ¿Ok? Y a continuación, esos 30,000 pesos son los que comparamos contra la inversión inicial para que nos pueda dar algo del siguiente estilo. Si hacemos la cuenta de 180,000 menos 150,000 entre 150,000, esto nos devuelve un 0.2, ¿vale? Y este 0.2 aterrizado a negocio no quiere decir otra cosa más que lo siguiente, ¿no? Si vamos con un director comercial o con una persona que meramente no tenga el nivel de profundidad técnico que nosotros, lo que le podemos decir, como nosotros le podemos bajar el balón, es con la siguiente sentencia. Por cada peso que invertiste en un canal, hay una ganancia de 20 centavos, que esto es mucho más entendible que cualquier otra cosa. Y esto lo hacemos pues para cada uno de los canales que a continuación tenemos en la parte de publicidad, en la parte de medios, ¿ok? Pero digamos, este es el driver y me interesa que lo conozcan porque pues más adelante vamos a estar trabajando con esto, ¿vale? ¿Ok? Ahora, para este tema de cuáles son las variables que nosotros estamos considerando, hace un momento les comentaba, desde el punto de vista del ecosistema y dejando a un lado todo lo que tiene que ver con variables de contexto, variables macroeconómicas y variables estacionales, las variables que más merecen el tema del análisis matemático son las variables propiamente de mercadotecnia, ya que la metodología más simple que nosotros podríamos usar como científicos de datos que somos, al final del día sugerirían incluir quizá los desembolsos que de manera diaria tenemos para nuestros canales de mercadotecnia. Sin embargo, la teoría dice lo contrario. La teoría dice, oye, si hoy invierto 10,000 pesos, no tengo por qué incrustar dentro de mi regresión, dentro de mi modelo, los 10,000 pesos que a continuación tengo de manera rígida. A esos 10,000 pesos hay que hacerles una transformación para que puedan ser ingresados de una manera que pueda proveer de mejor información al modelo. Y para ello, pues hay un par de transformaciones de variables. La primera de ellas es una transformación que se llama addstock. Y básicamente lo que busca esa transformación addstock es representar cuál es el efecto ideal, cuál es el efecto mental que tiene una campaña publicitaria, ¿vale? La manera más sencilla de entenderlo es la siguiente. Regularmente podemos ver anuncios en la tele, sin embargo, no sé si están de acuerdo conmigo, si hoy yo veo cierto anuncio de algún retailer, de alguna institución en particular, etcétera, muy difícilmente ese anuncio que hoy vi va a generar que yo en ese mismo día compre. Esta teoría lo que dice es, oye, hay un periodo, justamente un periodo como de gracia, en donde, o en el cual, mejor dicho, tú tienes esa oportunidad de compra. Es decir, para el canal, por ejemplo, impreso, para algún canal que tenga que ver, por ejemplo, como periódico, seguramente que este mensaje de cuando tú lees un anuncio en periódico queda implantado en tu mente y luego no necesariamente desembolsas el dinero el mismo día que viste ese anuncio, ¿no? Pudiste desembolsar quizá un día después, 2 días después, 3 días después, etcétera. De tal suerte que la inversión que hago hoy no tiene un efecto inmediato en venta sobre el día de hoy, sino que podría tener un efecto inmediato más en el corto plazo, mediano plazo o largo plazo. Según este modelo está gobernado, le hemos llamado un addstock geométrico, que básicamente se trata de una función decreciente en donde tiene que ver bastante por medio cuál es el nivel de recordación de cada uno de nuestros medios publicitarios, ¿vale? Podríamos observar en primera línea, este que ya les decía es el addstock geométrico, que si nos fijamos al final del día, considerando que X es la inversión de cierto punto del tiempo para cierto medio,
y teta es una tasa de decaimiento, pues al final del día es una función que se comporta como el gráfico que vemos a la derecha, ¿vale? Este gráfico que vemos a la derecha tiene algunas tabulaciones, algunas iteraciones con varios valores de teta, de cara a que, pues bueno, si vemos de repente el rosa, quiere decir que tiene una recordación quizá mucho menos agresiva que si nos fijamos en las curvas que están más abajo. Las curvas que están más abajo, esas sí sugieren que tan pronto ves el anuncio, vas y compras en la tienda. La rosa, sin embargo, dice, hoy veo el anuncio y seguramente voy a pasar una buena cantidad de tiempo para luego proceder al tema de la compra. Y hay una teoría bastante sólida, ya que se puede abordar, insisto, desde el punto de vista geométrico, claro, muy transparente para las unidades de negocio, en donde solamente tenemos un factor que en su momento ya les adelanto que esto será un hiperparámetro del modelo, o bien, si nos queremos poner un poquito más exquisitos, hay el mismo chance de hacer esa curva, pero con algunas restricciones adicionales. Estamos hablando de una transformación Weibull, que en este caso pues depende no solamente del parámetro teta, que ya les comentaba que es este tema de recordación, sino depende de una serie de parámetros adicionales, ¿vale? Ahora, ¿por qué esto podría hacer sentido propiamente a un modelo de este estilo? ¿Ok? El racional que a continuación les voy a comentar tiene que ver bastante con lo siguiente. Hace un momento les comenté que las variables, estas variables de mercadotecnia, por la naturaleza que tienen, por ejemplo, si yo me fijo en los famosos 10,000 pesos que hemos mantenido en nuestro ejemplo desde el principio, sobre algún medio publicitario como televisión, ¿no? La mente lo que nos diría es, oye, si tienes eso organizado de manera vectorial, ocupa los 10,000 pesos que tienes hoy para decirme cuánto vas a vender hoy, ¿vale? Sin embargo, abordar por esta vía tiene varias desventajas desde el punto de vista de que no logra reflejar cuáles son los medios publicitarios que a continuación tienen alguna saturación. ¿A qué me refiero con saturación? A que en el caso en el que ya les he comentado de incrustar la variable de manera directa, estamos suponiendo una linealidad que no necesariamente tiene por qué ser así. Un modelo al que todo digamos, todo el insumo lo dejáramos o lo incrustáramos de manera lineal, lo que nos diría todo el tiempo es, oye, por cada peso que yo pongo en un medio como televisión, me vas a dar un peso en venta. O si no es un peso, por cada peso que voy a dar en televisión, al menos sí me vas a dar algo en proporción en términos de venta, lo cual es incorrecto. Lo cual es incorrecto porque al final del día el mensaje que nosotros le daríamos a este departamento es nunca dejes de invertir, tanto como incrementes el tema de las inversiones por cada medio, vas a incrementar el revenue, vas a incrementar las ventas. Y esto no es así. Esto no es así porque justamente hay un momento en el que las campañas y el medio publicitario en que nosotros nos estemos fijando va a llegar, digamos que a un tope. Y este tope es reflejado por medio de un comportamiento como el que a continuación vemos. ¿Okay? La teoría dice lo siguiente, existen tres grandes momentos para todo canal publicitario y son los siguientes. Punto número uno, cuando recientemente, seas el negocio que seas, comienzas con un medio publicitario, este va a tener un efecto propiamente lineal. Aquí sí que es cierto que por cada peso que nosotros incrustemos dentro de nuestro mix de medios, vamos a obtener mayor venta, ¿ok? Porque el efecto publicitario es nuevo. Sin embargo, va a llegar un punto en el cual esa respuesta ya no es lineal, ya tienes que andar con cautela, ya le has invertido demasiado y la respuesta que a continuación vas a obtener, pues no es lineal de manera certera. Este es conocido como el punto óptimo, dado que por cada unidad de inversión, pues obtenemos aún una respuesta positiva, esto en términos de venta, ya les decía, hay que fijarnos en el driver que más se acomode a nuestro problema de negocio. Y el tercero de los puntos es, pues bueno, ha llegado un momento en el que después de haber tenido éxito y haberle invertido demasiado, ese canal ya lo cansaste, a ese canal ya lo agotaste, entonces ya no le inviertas más o al menos no le inviertas de la misma manera en cómo le venías invirtiendo quizá en el pasado, ¿vale?
Si se fijan, pues al final del día tiene un efecto asintótico, ¿no? Llegó a un momento de saturación, llegó un momento en el que, por más que le invertamos, pues al final ya no nos va a devolver esa respuesta lineal. Y esto, digamos que es una teoría fundamental en la que descansa pues toda esta parte de por qué ingresamos los modelos con una función que tiene básicamente este comportamiento, porque refleja los 3 momentos de las efectividades publicitarias. En resumen, esta curva lo que intenta decir es, cada unidad adicional de publicidad sí que aumenta mi revenue, sí que aumenta las ventas, pero las aumenta a un ritmo cada vez en la medida en que yo invierto, pues con menos velocidad, ¿no? ¿Vale? Y pues bueno, aquí he puesto la fórmula de las curvas S, son conocidas como curvas S, y la he puesto de manera explícita, dado que me interesa bastante compartirles que esta curva S, o para llegar a la generación de esta curva S, si nosotros consideramos a la inversión como esta variable que tenemos aquí como X, fíjense que tenemos una alfa de este lado y tenemos una gamma de este lado, con lo cual hace un momento en la parte de aquí atrás, en la parte del stock, ya traíamos un parámetro, y si consideramos una transformación de este estilo, para cada canal tenemos 2 parámetros adicionales, es decir, para cada canal tenemos 3 hiperparámetros, en su momento serán, que hay que probar para ver pues cuál es la curva que mejor le cuadra a qué medio publicitario, ¿no? Y esto es para un solo canal. Imagínense si tenemos 2, si tenemos 3, 4, 5. Igual adelantándome un poquito aquí en el grupo Coppel, tenemos aproximadamente para medios tradicionales 42 canales. Entonces, pues sí que son varias combinaciones, y les adelanto también que será un problema de coste computacional a la hora de poder realizar un tema de optimización. ¿Vale? ¿Ok? Entonces, pues bueno, para dejarlo implementado bien dentro del cerebro, recordar, la parte del ROI tiene que ver con la incrementalidad, comparándolo con la inversión y castigando justamente por la inversión inicial que hemos hecho. Esto para cada una de las campañas y de los medios, ¿vale? Ahora, toda esta parte del modelado, en qué justamente está resguardado o en dónde estamos corriendo temas de este estilo, toda vez que ya les he comentado cuáles son las variables más importantes. Hay una herramienta, es open source, llamada Facebook Prophet. Esta herramienta a su vez pertenece a un segmento de otra herramienta más grande que se llama Robin, desarrollada por el Data Science Team Elite de Meta, anteriormente Facebook, que básicamente hace lo siguiente. Ellos, como en algunas materias de series de tiempo que seguramente ustedes ya estarán tomando, suponen que cualquier proceso, en este caso el proceso de la venta, está gobernado pues por algunos factores pues mucho más generales, temas por ejemplo de tendencia, de estacionalidad, el tema de días festivos, el tema de los eventos propiamente según el país, según la localidad, según la región en la que estemos nosotros parados, temas de la inversión y en algunos otros, ¿no? Por aquí ya les he puesto pues propiamente un vector de venta que luego está pulverizado a través de la estacionalidad, mejor dicho, de la tendencia, de la estacionalidad, el número de días festivos y el tema de los eventos. Esto es básicamente la herramienta que nosotros estamos ocupando, ¿no? Una herramienta totalmente que tiene que ver con regresión. ¿Vale? Ahora, para ser un poquito más explícitos, pues bueno, ¿cómo se ve la regresión? Si hace un momento les comentaba que es una regresión de manera coloquial, de manera matemática, ¿cómo se ve? ¿Ok? Pues bueno, ya les digo que Y es la variable dependiente, que en este caso es la venta, y está gobernada pues por un intercepto. Este intercepto naturalmente es lo que no puedo explicar acerca de la venta con el resto de serie de factores que tengo. Y para cada uno de los canales sí que voy a tener la estimación, en este caso del coeficiente, fíjense bien, de la curva S por canal. De tal suerte que al final del día, si tengo 2 o más canales, pues tendré que estar replicando esto en un modelo pues mucho más amplio. Como siguientes términos, esto que tenemos aquí en amarillo, pues a continuación tiene que ver con los días feriados, que son los holiday, el tema de la estacionalidad y el tema de la tendencia, más una serie de adones que nosotros pues podemos ingresar sin ningún problema, ¿ok? De este lado, recordar solamente la transformación add stock, es decir, esto que tenemos aquí ya es propiamente la transformación de una variable
Con lo cual creo que aquí es un poquito más claro ver que tenemos varios parámetros. Ya tenemos el parámetro de alfa, tenemos el parámetro de gamma y tenemos el parámetro de teta. Insisto, esto por canal. Y luego si tenemos muchos canales, el tema de optimización pues va a requerir un tema de coste computacional. ¿Vale? ¿Ok? Ahora, he puesto ya un gráfico en donde vemos un poquito por medio de un tema de optimización cómo es posible generar, en este caso, cierto criterio de convergencia para un par de variables objetivo. Regularmente, pues este tipo de modelos, como ustedes lo saben, al final del día ocupan un target, ocupan minimizar algo, ¿ok? Y en este caso, no solamente ocupan ese algo a efectos del tipo de modelos de marketing mix model, sino que ocupan un par de drivers, de tal suerte que al final del día necesitamos optimizar una función con dos objetivos. El primero de ellos es algo conocido como el NRMSE, que es básicamente como el error cuadrático normalizado, que ese pues seguramente de escuela lo conocemos todos, ya que pues bueno, al final del día tiene que ver con la distancia que hay entre la estimación y la variable de manera original. Pero hay otro, digamos, otro factor, otro indicador, que ese tiene que ver más con un tema de negocio. Ese se conoce como RSSD y básicamente dice lo siguiente. A ver, este modelo no me puede estar diciendo que si hoy por hoy la televisión, por ejemplo, recurre al 50% en términos porcentuales de toda mi inversión, luego me venga a decir este mismo modelo que ese 50%, que ya es el 50% de mi presupuesto, solamente le afecta al 1% de mi venta. Entonces, digamos que este RSSD es un indicador para estar cuidando en términos de frecuencia relativa qué tanto hoy por hoy invierto con respecto a mi presupuesto de lo que voy a acumular según el efecto incremental. ¿Ok? Entonces, de manera concreta, a continuación tenemos en el eje de las X una métrica que desde el punto estadístico nos sirve demasiado y tenemos en el eje de las Y una métrica que desde el punto de vista de negocio también nos sirve demasiado. Como queremos propiamente hallar la solución óptima de este problema, pues al final del día lo que vamos a hacer es ir a una serie de iteración, a una serie de iteraciones con distintos escenarios, porque ya les comentaba que tenemos al igual pues bastantes hiperparámetros que probar. Entonces, la manera de leer este gráfico es leerlo pues de izquierda, mejor dicho, de derecha a izquierda, en donde en la parte de la derecha tenemos las primeras iteraciones del algoritmo. Es un algoritmo abordado por Nevergrad. Nevergrad pues es del estilo evolutivo, en donde justamente nos fijamos, oye, tienes no solamente un objetivo, tienes dos, entonces hay que ver la manera, eso sí, la manera más inteligente de acercarnos a un punto mínimo, que en este caso pues es el 0,0, ¿vale? Ahora, ¿qué nos va a dar esto? Cada uno de los puntitos que al final del día vimos en la filmina anterior es una solución del modelo. Sin embargo, pues seguramente que un analista o alguien de negocio pues no va a estar analizando todos estos modelos. Tiene que quedarse solamente con algunos, ¿ok? Y lo que sugiere esta teoría es, no te fijes propiamente en todos los modelos, ya que algunos pueden estar muy alejados de las métricas que tú traes de interés. Genérate mediante un clúster la selección de los 5, 6, 7, 8, 9 o 10 mejores modelos que acaparen propiamente una buena volatilidad para que eso sí los puedas analizar. Esto pues se hace mediante un frente de Pareto. Me voy a regresar un poquito solamente para comentarles, si se fijan por aquí hay una rayita roja, ese digamos que sería nuestro frente de Pareto, y si hacemos un close-up, pues ya es que tenemos este diagrama ahí al final del día para seleccionar un número de clústeres y entonces ese número de clústeres nos sirva propiamente para generar una serie de modelos. De tal suerte que no tengo que estudiar los 2000 modelos que me está dando el algoritmo, sino que nada más me tengo que estudiar quizás 5. ¿Okay? Que a efectos incrementales y desde el punto de vista de cuál es el matiz que le vamos a dar al negocio, pues es algo de este estilo. A ellos ya les tenemos que dar una grafiquita en donde podamos observar el ROI. Recordar que el ROI es la diferencia de la venta incremental menos la inversión, castigado por el tema de la inversión. Y eso para cada uno de estos canales. En pantalla lo que tenemos pues es justamente
una colección de 5 modelitos con ROIs distintos, en donde esos ROIs nos los está dando el modelo. E insisto, ¿no? Aquí matemáticamente lo que podríamos decir es, oye, estadísticamente quédate con el que menor error tenga para poder garantizar pues esa función objetivo. Sin embargo, para poder lograr una decisión disruptiva en el negocio, pues también hay que cuidar el tema que les digo, donde al final del día tenga que hacer sentido, porque no necesariamente desde el punto de vista matemático esa va a ser la verdad absoluta, ¿vale? Ahora, ¿en qué culmina pues todo este pie? Al final del día culmina mostrándole a una unidad de negocios cuál es el efecto al final del día por cada peso de venta que se tiene de cada uno de los canales publicitarios que a continuación opera, más pues una serie de drivers que desde el punto de vista de tendencia, estacionalidad, entran también a jugar a esta competencia. Por ejemplo, a efectos prácticos, a continuación aquí tenemos en el gráfico del lado izquierdo un waterfall en donde podemos ver lo siguiente. De este lado tenemos 44.6% y de este lado tenemos 27.2%, ¿no? Ahorita a continuación vemos qué es, ¿no? Pero básicamente a lo que se refieren estos porcentajes es del 100% de venta que yo acumulo en general. Por ejemplo, este 27.2, aquí tenemos su nombre, que es la tendencia, dice, eso parece que es venta orgánica. Al final del día, esto no está gobernando mi mix de medios, esto está gobernado propiamente por la tendencia que hubo en ese momento. Y es una manera en la que podamos estar seguros de asociar, asignar o atribuir ese efecto incremental, porque le estamos descontando el tema de la estacionalidad, de la tendencia, etcétera, etcétera. ¿Vale? Dice a su vez que el 44.6% del fenómeno está explicado por la correlación, por el nivel de asociación que tiene con respecto a los principales competidores que tiene la competencia. ¿Ok? Hay otro 9.6% que está gobernado ya por un primer canal publicitario, que en este caso es el periódico, y así sucesivamente por cada uno de los canales. Lo que podemos ver en azul son aquellas variables, aquellos factores externos que al final del día influyen de manera positiva en la venta. Y lo que vemos de este lado, el tema de ver algún indicador con un color que no es azul, en este caso es aproximadamente rosa, esos son básicamente factores que de manera negativa pues le pegan a nuestra venta, ¿no? Entonces ya encontramos, pues número uno, una manera de ver cómo se gobierna y con qué ponderación este fenómeno de venta, y número dos, una manera de atribuir según la dinámica operativa de estas unidades, pues cierta cantidad de venta incremental por los canales que vienen operando. Hacia el lado derecho, lo que podemos ver es, como en todo modelo estadístico, insisto, no podemos sacar nada a producción si al final del día pues no cumple con el rigor de tener sus buenas métricas en R cuadrado, el tema del MAPE, el tema del MEDAPE, el tema de validación, el tema de training, algunas particiones, la validación cruzada, por mencionarles algunas, de manera pues bien planchadita, ¿no? Al final del día, eso es lo que hacemos y es lo que más vamos a estar cuidando para poder decir, hoy al final del día puedo explicarte con este nivel de confianza pues este fenómeno de venta, ¿vale? Ahora, a continuación, pues bueno, les dejo una visualización de operativamente cómo es que se ve un modelo optimizado. En este caso, tenemos en la parte izquierda propiamente cuál es el return on investment de los canales que a continuación tenemos justamente operados, y tenemos un par de barras. La barra más con mayor color es aquella que nos dice, oye, ¿cuál es el spend share? Spend share es cuál es la frecuencia relativa de la bolsa propiamente del presupuesto que operas. Mientras que la barra que está un poquito más clarita es el effect share, que es lo que dice, oye, de la bolsa que tú inviertes, que tú justamente expones, cuánto en frecuencia relativa me traen de venta incremental cada uno de los canales. Nos podemos dar cuenta que si sumamos todas las rayas azules fuerte, nos devuelve un 100, y esto nos devolverá la frecuencia relativa según la inversión. Y si sumamos todas las barras que están en azul clarito, eso nos va a traer el 100% de venta incremental, ¿vale? Y efectos prácticos, para finalizar, en la parte del lado derecho tenemos las curvas, en este caso de saturación, por medio. En naranja podemos observar pues, que a continuación tenemos un medio
que básicamente sugiere que le sigamos metiendo porque tiene aún una respuesta bastante buena. Mismo caso para la parte del color morado y un caso muy distinto para la parte quizá del color rojo, en donde ya parece cansada un poquito la curva, y mismo caso para la parte del canal que está en azul a continuación, ¿vale? Es así más o menos como esto lo llevamos a la implementación, lo pasamos dentro de una plataforma a una unidad operativa y entonces ellos pueden generar básicamente sus estrategias de inversiones basados propiamente en un modelo de este estilo, que les ayuda a decir, oye, dado cierta estrategia, te conviene abrirle la llave a este canal, cerrarle la llave a este otro, y de tal suerte, pues tú vas a tener un retorno sobre la inversión en términos generales, pues mucho más preciso y mucho más ad hoc a lo que quiere la compañía, ¿vale? Ahora, para finalizar, me gustaría que nos lleváramos 3 cosas de esta charla, ¿vale? Este tema de los Marketing Mix Model, en primer lugar, para lo que nos ayuda a generar una mejor asignación de presupuesto. ¿Por qué? Porque justamente nos dicen qué medios siguen siendo rentables, qué medios van a ser rentables todavía con cierta confianza a futuro, qué medios están dejando de ser rentables y con ello darnos un approach propiamente de dónde parar o dónde seguir justamente teniendo un apetito agresivo en términos de inversión. El punto número 2 es que nos ayuda a identificar cuál es el momento de esa madurez que está experimentado cada medio, ¿ok? Tradicionalmente, ¿no? A algunas personas que pueden ser más conservadores, seguramente dirán, oye, la televisión, el periódico, son medios que todavía tienen un buen retorno sobre la inversión. No se pone jamás eso en tela de juicio. Como les comenté durante la charla, el criterio experto es fundamental en todo este desarrollo. Sin embargo, nos ayuda a saber pues, justamente hacia qué tanto, o bien para comprobar la hipótesis de que lo que dice justamente una persona que lleva años invirtiendo, generando estrategias, pues es cierto que en la mayoría de ocasiones, para serles totalmente franco, pues logra empatar y eso es una muy buena noticia. Hacia el punto número 3, pues al final del día, esto nos está proporcionando una interpretación sencilla, por eso lo manejé desde el punto de vista aritmético, como una diferencia de cantidades, el incremental, la inversión, penalizado por la parte de la inversión, que bueno, eso lo podemos leer aquí en China, sin mucho background matemático, pero justamente pues es como nos piden que bajemos ese balón. Cuando le damos algo de ese estilo a una unidad comercial, pues ya debe ir bastante trabajado para que pueda tomar decisiones, insisto, con la jerga técnica y los tecnicismos que conocen pues dentro de las unidades, sin necesidad de tener pues un perfil demasiado especializado, ¿vale? Estos 3 son los drivers que yo quisiera que se llevaran. Y a continuación, solamente para apuntar como nota final, por acá tenemos un par de QRs. Estos QRs, los que están hacia la derecha, nos sirven para, pues bueno, ingresar en primera línea a la parte de LinkedIn que tenemos a continuación de manera pública. Asimismo, en la parte de abajo, para ingresar al canal de YouTube, donde con frecuencia son distribuidas pues varias charlas, varios talleres, y aquí pues en la división de crédito y ciencia de datos nos encargamos propiamente de difundir. Finalmente, hacia la parte de la izquierda, les dejo mi correo electrónico por cualquier duda o inquietud que puedan llegar a tener. Me reitero a sus órdenes y espero que pues esta charla les haya abierto un poquito el panorama de cara a lo que podemos de manera matemática, de manera técnica, impactar sobre una organización pues que invierte demasiado en medios tradicionales y no tradicionales y luego pues bueno, pasar justamente todo lo bonito, todo lo numérico que sabemos a algo que sirve para tomar decisiones bastante importantes en una organización pues tan grande, ¿vale? Muchísimas gracias, Eduardo. Parece ser que Erika quiere comentar algo. Sí, tenemos una pregunta en el chat del Zoom. Sí, Nos pregunta David Montaño. Entonces, los datos que entran a la regresión son ya los transformados en el add stock y la curve. ¿Estas transformaciones solo se aplican a las variables que vienen de medios off y on o también a las estacionales y orgánicas? correcto. Bueno, yo veo 3 puntos para contestar esta pregunta. La primera de ellas es si lo que entra como variable, como factor influyente, es decir, a lo que se le calcula una beta, es a todo lo que tiene que ver con medio publicitario, ¿vale? Temas de estacionalidad o algún otro factor, esos no sufren una transformación ad stock,
todo lo que sufre una transformación Adstock es todo lo que tiene que ver con medios tradicionales y medios online también, ¿vale? Lo demás entra, si bien de manera nominal, o vía alguna otra transformación, pero no necesariamente Adstock. Gracias. Adelante, David Montaño. Hola, muy buenas tardes. ¿Sí se me escucha? Sí. Sí. Bueno, muchas gracias por la plática, Eduardo. Oye, yo tengo una duda porque, bueno, conozco un poquito sobre Robin, sobre lo que nos vienes hablando, y bueno, esta herramienta ha venido como evolucionando cada vez más y más y más, pero a la hora en la que, pues, ya lo comentaste, tú quieres tú llevar a cabo un proyecto con esta herramienta, terminan habiendo muchos problemas que a veces no es el entendimiento del negocio o del modelo como tal, sino vienen problemas de datos, vienen, no sé, las series de tiempo no vienen completas, es difícil conseguir, por ejemplo, competidores, todo esto. Entonces, ahora, si nosotros tratamos de replicar el proceso que lleva Robin, pues nos tenemos que meter en las transformaciones ad stock y ellos utilizan Evergraph, entonces pues es muchísimo más potente que si tú con un solver en Excel tratas de optimizar muchos hiperparámetros, etcétera, etcétera. Entonces, yo sé que, o sea, toda esta herramienta que ellos tienen, este arsenal, pues te dan buenos resultados. Bueno, y entre eso tienes que escoger tu modelo ya con tu equipo y todo. Pero, ¿existe o tú conoces alguna metodología que sea más artesanal, por así decirlo? No sé, una regresión quizás, porque ellos lo penalizan creo que con Lazo. No, sí, creo que con Lazo. Hacen muchas cosas que quizás es muy potente, pero artesanalmente es casi imposible de replicar. ¿Tú tienes alguna recomendación sobre algún modelo, alguna, no sé, otro método por el cual se pueda tratar, si bien no de llegar a los mismos resultados, de aproximarlos? Sí, y aquí te comento un poquito, ¿no? Para llegar, digamos, a este punto en donde todo es sujeto a Robin, es decir, donde los insumos se prestan para poder integrarlos, hubo un largo camino. Como tú comentas, el primer punto, como ya les decía en la plática, es el tema de los datos, ¿no? Oye, al final del día es muy difícil que algunas campañas, en este caso, puedan ser ingresadas desde el punto de vista que no tienen la suficiencia desde el punto de vista de darnos, digamos, para hacer un modelo diario, ¿no? Entonces, todas estas variables en primera línea se descartan por el tema de la frecuencia en que repercuten. Si bien por la frecuencia o el segundo driver puede ser pues el tema de la inversión, oye, de repente estoy sacrificando quizá meter estas variables en donde ni siquiera estas variables representan tanto importe volumétricamente hablando económico, y pues bueno, ese es como que un poquito el trade-off, ¿no? Eso para la primera pregunta que hacías. Y en segundo lugar, pues comenzar a ver el tema de los cortes, ¿no? Sí está muy difícil que te dé la información para hacer, según Robin, un modelo de manera diaria. Un primer approach que siempre se tiene es regularmente hacerlo a nivel semana, ¿no? Donde quizás es un poquito más fácil tener el efecto de estas variables. Esa es una. Número dos, si no te da justamente para hacer un modelo a nivel semana por tema de la granularidad y la información, como empezamos todo este camino fue con una regresión tradicional, donde básicamente hacíamos, como bien comentas, una transformación ad stock más artesanal con un solo parámetro y eso lo metíamos pues dentro de un solver, ¿no? De un solver de IBM ahí en Python. Entonces, concretamente si era una regresión más artesanal, probábamos con un solo parámetro y la manera de agrupar las variables por no darnos a nivel diario es que lo hacíamos a nivel semanal y más a alto nivel, pues a nivel mensual, ¿no? Es decir, el primer approach cuando te enfrentas a problemas de este estilo, pues es empezar a aventarte quizá el problema a 10,000 pies de altura y empezar a bajar, ¿no? Tanto como nos va dando la información. Vale, muchas gracias. Luis Alberto Díaz, por favor. Tu pregunta. Ay, sí, muchísimas gracias. ¿Ahí me escuchan? Sí. Muchas gracias. Yo tengo dos preguntas. La primera es, sí me gustaría saber, ahorita mencionaste algo sobre los estados financieros y que las metías como justamente al modelo, las metías como variables, digamos, intervinientes. Si no mal entiendo, bueno, si no mal entendí así, pero me gustaría saber a tu recomendación, cuáles son justo esas variables, que ingestan al modelo y que has visto que te funcionan mejor, ¿no? Con respecto a los estados financieros. Claro, claro que aquí hay un tema muy interesante también de
dependencia propiamente de fuentes externas, ¿no? Muy difícilmente, y digo muy difícilmente porque así lo es, vamos a poder tener acceso a temas de estados financieros, ¿no? Entonces, sí que lo que se ha probado es el tema de, en un escenario heurístico, saber tu principal competidor, cuánto a diferencia de ti está desembolsando en mercadotecnia. Que eso pues justamente si entra, pues, ya sea en el P&L o en el balance general, ¿no? Ver propiamente, oye, resulta que nuestro principal competidor, nuestro competidor 1, 2 y 3, tienen un esquema de inversión anual de esta bolsa. Y esa bolsa, pues comentarla, pulverizar, pues a través del tiempo para decir, pues bueno, en comparación con mi competidor más frontal, yo estoy arriba o estoy abajo. Pero básicamente ese es el dato, ¿no? Del presupuesto o la cantidad que desembolsan a nivel general en el concepto de publicidad. Es eso. Porque más a detalle, pues sí está un poquito difícil obtener ahí el dato, ¿no? De estados financieros, concretamente hablando. Muchas gracias. Y la otra es, justo mencionabas, que a veces tienen que pulverizar la información a nivel diario. Eso, si no si no me lo entendí, es así como lo mencionaste. También me encantaría saber, cómo hacen justamente esa pulverización, a nivel diario, porque efectivamente luego en este tipo de modelos, pues no se tiene la información como tan granular, ¿no? Entonces, ¿qué procesos, si utilizas algún proceso o cómo le haces? Nos sumaría muchísimo, ¿sabes? Saber eso. Claro. Mira, la manera más sencilla de ponerte eso en ejemplo es la siguiente. Vamos a suponer que tú tienes una campaña por radio y que estamos operativos, ¿no? Y que tu proveedor te da una sola factura, que esta factura acapara del 14 de marzo del 2023 y te acapara hasta el 14 de marzo del 2024. Entonces, pues tú dices, híjole, tengo un solo importe que hay que pulverizar. ¿Cómo le hago? De este lado tenemos 6 vías, lo pulverizamos de manera uniforme, es decir, X cantidad de pesos entre el número de días. Esa es una. Número 2, el tema de una acotación lineal, es decir, que hoy valga más que lo que vale mañana y que lo que vale pasado mañana, etcétera. Es decir, para hacer una función totalmente decreciente. Ese es el punto número 2. Punto número 3, construir una función creciente que a lo largo del tiempo, según se vaya acercando al final del plazo, valga más. Punto número 4, exponencial con el mismo racional del punto número 2. Punto número 5, exponencial con el mismo racional del punto número 3, es decir, pues curvas que estén sesgadas hacia la izquierda o hacia la derecha según el horizonte temporal. Y el punto número 4, que es una normalización, que propiamente el punto máximo de inversión en donde veamos ese reflejo sea pues en la mitad de lo que va del 14 de marzo de 2023 al 14 de marzo de 2024. Generar el punto medio y entonces hay que construir una campana, ¿no? Entonces, son estas 6 pulverizaciones que hacemos por campaña, que bueno, además de los parámetros, hiperparámetros ya mencionados, pues aquí son más jugadores que entran propiamente, ¿no? Porque naturalmente cuando metes una variable no necesariamente va a regresar quizá con una beta positiva, con cierta transformación, pero con otra sí, entonces hay que jugar bastante también con la pulverización de los datos, que en este caso, pues bueno, para efectos prácticos, pues son esos 6, ¿no? Y tenemos probando mucho más, pero los más sencillos son esos. Súper, súper, nos sumas mucho. Gracias. Sí, sí. Ok, Andrés Guevara, por favor. Sí, hola José, buena tarde. Buena tarde a todos. Una duda. Bueno, primero, ¿por qué utilizas regresión Ridge? Y también creo que está relacionado, pero ¿en qué momento checas los supuestos de este análisis de regresión? Porque lo utilizas con Robin, ¿no? Entonces, no sé si eso es algo importante en tu proceso, pues verificar los supuestos que tiene. Sí, sí, efectivamente, son dos preguntas, ¿no? La primera de ellas es el tema de la regularización, y es eso, por el tema de qué tanto estamos interesados en penalizar. Al final del día, como se los he comentado, tenemos un montón de variables, ¿no? Entonces, lo primero que nos preocupa es el control sobre el tema de los interceptos y la regularización, ¿no? Entonces, va por ahí más o menos por qué se aborda así. Y en el punto número 2, por el tema de los supuestos, aquí sí que está bastante difícil, dado que tenemos estos 2000 al menos modelos que les mostraba. Luego con la parte del clúster, sí que acotamos demasiado el número de modelos con el que nos quedamos, ¿no?
y aquí como siempre entra el tema del trade-off, ¿no? Que si bien de repente ya le pudo haber hecho cierto sentido de negocio a la unidad de medios publicitarios, cuando volteamos a ver los residuales o el tema propiamente de la validación de supuestos, híjole, resulta que ese que nos pidió la unidad de negocio, que es justamente el que más les hace sentido, es el que más desastroso se ve a la parte de normalización y el tema de los supuestos, de la validación de supuestos tradicional, ¿no? Entonces, sí lo que decimos es, a ver, primer filtro, ¿cuántos de estos con cierto rango muy laxo de error, pero que todavía es pasable, todavía es, digamos, de apetito hacia nosotros, que estamos en la parte de ciencia de datos, sí que les podemos dar a la unidad para que ellos escojan? Porque si lo hacemos al revés, resulta, insisto, que luego los que escogen son los más desastrosos a la hora de validar supuestos. Entonces, contestando la pregunta es, hay un prefiltro que hacemos nosotros, cruzándolo con el clúster, en donde garantizamos que con cierto margen, eventualmente hay que darle un poquito de holgura a la validación de supuestos, sí podemos pasarlos, ¿no? Hay un juicio de ese estilo, ¿vale? Ok, muchas gracias. Y bueno, una pregunta más en específico es, utilizando modelos de regresión, pues a veces lo que no sale bien son las variables que metes y el p-value asociado a ellas, ¿no? Más o menos como de cuánto es este rango de aceptación, ¿no? Porque, por ejemplo, usualmente se usa al 0.05. Entonces, mi pregunta es, ¿cuánto es aceptable? O sea, ¿cómo defines aceptable? Ahí en esa parte del rigor del p-value, ese sí no lo bajamos, ¿eh? Ese sí es del 0.5. Donde decidimos ponernos más laxos es en la validación de supuestos, pero en p-value, eso sí, todos tienen que quedar con la significancia, en este caso de al menos el 0.5, y ahora sí que con las 3 estrellitas, ¿no? De salida. Ok, excelente. Muchas gracias. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Ya llegamos a las 4 de la tarde, ¿no? Bueno, ya que está aquí Coppel, Coppel ha sido una compañía que siempre ha estado muy interesada en la licenciatura en ciencia de datos. No sé si tú, Eduardo, seas la persona indicada a la que me estoy refiriendo, pero tengo entendido que tienen ustedes programas de becas y también tienen luego la parte de ingresos o de vacantes para lo que es los egresados de ciencia de datos. ¿Sabes algo al respecto? Sí, Hola, claro. Ándale, Ana Miranda, entonces disculpen. después. Hola Eduardo, muchas gracias por tu participación. Gracias, como siempre, a la UNAM por este espacio tan importante en donde, bueno, buscamos dar a conocer estos mensajes, estas tendencias, que creo que es muy relevante para los estudiantes. Entonces, bueno, si gustan, yo les puedo compartir un correo para que puedan enviar su currículum para aquellas personas que están interesadas. Tenemos la división de ciencia de datos, que es muy grande, en donde hay diferentes vacantes para diferentes perfiles, y me parece que los perfiles de ustedes podrían ir muy bien en estas vacantes. Tenemos desde científicos de datos, especialistas de datos, un gran número de vacantes, ¿no? Entonces les voy a compartir a continuación cuál es el correo al que pueden enviar sus vacantes si están interesados. También tenemos un programa enfocado en becarios. Los becarios son estudiantes en su último año de la carrera que pueden entrar a trabajar y a tener su primera experiencia profesional dentro del grupo. Como se dieron cuenta, bueno, tenemos esta área tan importante que es de la división, y si les interesan este tipo de temas, podrán aprender y podrán conocer un poquito más siendo becarios, ¿no? Al ser becarios tienen una relación con Coppel, tienen prestaciones, beneficios y también, bueno, aprenden muchísimo. Entonces, les voy a dejar aquí en el chat. Antes que nada, les quiero dejar cuál es el correo para, en el caso de que estén interesados en ingresar como becarios. Tenemos oficinas en Ciudad de México. Una de ellas es el CENIC, que es el Centro de Investigación en Ciudad de México. Y aquí van a poder conocer un poquito más del programa de becarios. Ahora, si les interesan vacantes como tal, pueden enviar su currículum a mi correo, el cual es ana.miranda@coppel.com. Entonces, esto va a ser para vacantes fijas. De igual manera, tenemos nuestra cuenta de Hiring Room. Ahí pueden buscar algunas vacantes enfocadas y oportunidades de empleo enfocadas en ciencia de datos.
también lo comparto por aquí para que lo tengan al tanto. Y bueno, muchas gracias a todos. No sé si alguien tenga alguna duda o quisiera conocer un poquito más sobre empleabilidad del grupo. Muchas gracias, Ana. Bueno, entonces, muchísimas gracias, Ana, por la información. Qué bueno que lo mencionamos y aprovechamos este espacio para que directamente ustedes puedan hablar con los chicos. David Montaño te pregunta, Eduardo, que aún todavía tiene dudas, que si después te puede molestar con un correo para que le puedas echar la mano. Y bueno, esto sería ya lo último. Muchísimas gracias a todos. Eduardo, Ana y Jacopel, en general, muchísimas gracias por siempre estar tan dispuestos a cooperar con nosotros. La plática estuvo muy, muy interesante. Creo que les dejó muchísimo, pues, experiencia, ¿no? En ese sentido de cómo es que se pueden utilizar algunas cosas, etcétera. Y pues muchísimas gracias a todos. Nos estamos viendo. Gracias. Gracias a Bonito todos. día. A sus órdenes y hasta luego.